Acá tenemos el conjunto de ecuaciones que representa nuestro sistema dinámico. Todas están en función de las variables de estado y ya están linealizadas. Eso nos indica que no hay ninguna variable que esté elevada a una potencia, ¿sí? Aquí tenemos la salida del voltaje del condensador, la derivada, y la salida en el voltaje en la corriente en función de la corriente de la bobina. Y la última ecuación es la ecuación de salida. Bueno, acá ya tenemos los 6 bloques de ganancias requeridos, 2 bloques de suma y 2 bloques integradores. Ahora nos disponemos a colocar las etiquetas de cada uno de los bloques para poder tener claridad al momento de realizar las conexiones entre ellos. Acá tenemos nuestro primer bloque add o sumador. Este bloque necesitamos configurarlo ya que necesitamos 3 entradas. Entonces, según la ecuación, podemos observar que los signos son menos menos más. Aquí realizamos la configuración. Menos menos más. Y observamos que el voltaje de la fuente, aquí tenemos la entrada, una fuente constante de 5 voltios, más el módulo del STIP para generar la perturbación, un módulo sumador que nos va a entregar acá como resultado la suma de la fuente constante y del módulo del STIP. Este valor lo vamos a llevar al primer módulo de ganancia, y este valor de este módulo de ganancia depende del valor que tenemos que acompaña al voltaje de la fuente. En este caso es de 1/6. Como podemos observar, el voltaje de la fuente acá nos muestra que está positivo, entonces entra al primer sumador a su entrada positiva. Acá ya tenemos el diagrama de bloques completo. Este diagrama es el que nos representa el funcionamiento de nuestro sistema dinámico. Podemos observar entonces acá está la fuente de alimentación de 5 voltios, el STIP para poner la perturbación al sistema, un sumador que nos va a entregar el resultado de la suma de estos dos módulos. Este sumador entonces va a llegar al integrador del voltaje del condensador, ¿sí? Que es este que tenemos acá. Este voltaje del condensador lo tenemos acá en el término de una derivada, y este integrador es alimentado por 3 entradas, en donde está el voltaje del condensador, la corriente I2 y el voltaje de la fuente de alimentación. El voltaje de la fuente de alimentación tiene acompaña un valor de 1/6, entonces ese valor se lo colocamos a la ganancia. Entonces aquí tenemos el sumador que nos va a entregar la salida al integrador de ese. Entonces acá lo tenemos de 1/6 para la entrada, este es positivo, las otras dos entradas son negativas. Entonces una proviene del voltaje del condensador, entonces del mismo módulo del integrador del voltaje del condensador tomamos la salida, la pasamos por un módulo de ganancia y la volvemos otra vez a inyectarla al sumador. Y la otra entrada proviene de la corriente de la bobina, que viene de la salida del integrador de la bobina. Para la corriente de la bobina tenemos acá este integrador. Este integrador recibe la entrada de 3 valores, eso es el voltaje del condensador, la corriente I2 o la misma corriente de la bobina y el voltaje de alimentación. Entonces podemos observar que el voltaje de alimentación es de 1/3, tenemos una ganancia acá de 1/3 proveniente del voltaje de alimentación. De I2 o de la misma bobina es de menos 5/6, entonces de la misma salida del integrador sacamos para el bloque de ganancia y lo llevamos al sumador.
y el voltaje del condensador es de menos 5 sextos. Entonces de la salida del integrador para el voltaje del condensador venimos, traemos un bloque de 5 sextos y es negativo, lo colocamos a la entrada negativa del sumador que nos alimenta el integrador de la corriente de la bobina. Acá ya tenemos el diagrama de bloques completo con todas las conexiones realizadas. Entonces vamos a proceder a realizar la simulación, para lo cual necesitamos el osciloscopio. De la librería de Simulink arrastramos el osciloscopio y vamos a realizar la medición en la salida del integrador y en la salida de la fuente, ¿sí? Para monitorear esos dos datos. Abrimos acá el osciloscopio. Como dice la guía, el tiempo de simulación está en 10 segundos. Y ahorita vamos a revisar el tiempo del STIP. El STIP también realiza la perturbación a los 5 segundos, como lo indica en la guía. Y el valor final es de 1. Vamos a observar el osciloscopio. Bueno, aquí ya tenemos el osciloscopio para realizar la simulación. Lo hemos tomado acá de la librería de Sinks. Luego vamos a configurarlo para las funciones que se requieren. Entonces necesitamos tener dos entradas disponibles. Vamos a cambiar el número de entradas del osciloscopio a 2. Una señal que vamos a tomar es la salida de la fuente. Y la otra señal es el voltaje en la bobina del inductor. Vamos a configurar las propiedades para que los límites en el eje Y, que nos representa el voltaje, a llevarlo hasta 7, que va a ser los 5 voltios de la fuente más 1 voltio que nos va a ingresar por medio de este módulo del STIP. Nos lo va a llevar hasta 6. Entonces de menos 5 a 7 está bien. El tiempo de simulación está a los 10 segundos. El STIP, el tiempo donde realiza la perturbación es a los 5 segundos. Entonces aquí ya podemos correr la simulación. Como podemos observar, aquí está el voltaje en la bobina y acá podemos observar el punto en donde se realiza la perturbación, pero aquí nos damos cuenta de que el sistema no se estabiliza.